¿Sabías que todos tenemos discapacidad? La discapacidad es un estilo de vida. Acompáñanos con tu café a reflexionar sobre la discapacidad y la funcionalidad. Platicando Ando, un espacio para compartir pensamientos, reflexiones, vivencias e inquietudes y aprender todos de todos. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Hola, ¿cómo están? Encantada nuevamente de estar aquí con todos ustedes. Muy feliz de nuestro cuarto episodio. Yo soy Juan Carlos Granado, soy médico especialista en rehabilitación con posgrado en rehabilitación neurológica. Y yo soy Mónica Luigina Rodríguez, médico especialista en rehabilitación con posgrado en rehabilitación pediátrica. Nos dimos a la tarea de escribir un libro que habla justamente de discapacidad. Vimos la necesidad de dar nuestra opinión como médicos especialistas, como médicos no solamente especialistas en rehabilitación, sino como quien está más cercanamente enfrente de las personas con discapacidad, tratando de buscar soluciones, tratando de buscar la manera de que logren funcionar mejor, o lograr su funcionamiento de una mejor forma. Así que la discapacidad es solamente un extremo de una escala en donde el otro lado de la discapacidad es la funcionalidad. Habíamos dicho también que si pudiéramos dividir lo que es el fenómeno de discapacidad como tercios, 2 tercios era un asunto social que se está encargando muchos organismos, que son los derechos de las personas, la inclusión y toda esta cuestión propiamente de lo que es el aspecto social, político, todo lo que normalmente vemos. Un tercio era el asunto médico, y que en la forma o en la medida en la que pudiéramos los dos grupos o las dos áreas trabajar mejor, íbamos a ofrecer mejores condiciones. Y en ese sentido es que nos dimos a la tarea de escribir este libro, lo cual fue una de las cosas interesantes de la pandemia. Muy interesante porque nos permitió el tiempo justamente para poder vaciar todas las ideas de un proyecto que traíamos atravesado desde hace un buen rato. Como 5 años de menos. Ese tiempo fue lo que ocupamos ahora para poder nosotros vertir esas ideas, para poder nosotros manifestar nuestra postura al respecto de lo que es la discapacidad. Nuestro libro se llama Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida, porque decimos que la discapacidad es un estilo de vida. La vez pasada decíamos que todos estábamos defendiendo la tesis de por qué nosotros decimos que todos tenemos discapacidad, y lo mencionábamos por el hecho de que, pues si bien es cierto, todos no andamos en sillas de ruedas o tenemos bastones o muletas, es un estereotipo lo que hemos estado, si no alimentando, sí aceptando. Si no lo alimentas, simplemente lo aceptas como un hecho, aunque realmente no necesariamente es así. No toda la discapacidad es visible. Y justamente una de las tesis que sostenemos en el libro es que todos tenemos un grado de discapacidad, siendo congruente con el hecho de que por un lado está el extremo de la discapacidad y por el otro lado el extremo de la funcionalidad. Y que todos, mientras estemos vivos, estamos circulando en algún punto en esa escala. Luego entonces todos tenemos un grado. Si no podemos hablar de absolutos, no podemos decir todos tienen 100% de discapacidad o 100% de funcionalidad. Yo creo que hasta el bebé recién nacido y el abuelito más abuelito, ¿sí? Todos transitamos en un punto en esa escala de discapacidad y por lo tanto tenemos un grado de discapacidad. Que no necesariamente tiene que ser visible, que eso también es algo importante, ¿no? O sea, dentro de esta amplia gama de lo que es la discapacidad, habrá discapacidades no visibles, no perceptibles, ¿no? Exacto. Y hay discapacidades pues evidentes. Exacto, y eso es lo que quería yo decir, que nosotros decimos que si bien es cierto que todos tenemos un grado de discapacidad, pues el término discapacidad propiamente solo y simple pues podría aplicar para todos. Luego entonces lo que tenemos o lo que calificamos como discapacidad es discapacidad evidente. Exacto. Y así le llamamos, personas con discapacidad evidente. Porque si todos tenemos discapacidad o un grado de discapacidad, pues hay unos que son más evidentes que otros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces justamente eso fue lo que habíamos dicho la vez pasada, el lunes pasado, como parte de la explicación o de la justificación de por qué le pusimos ese título a nuestro libro. De verdad, ampliamente se lo recomendamos. Cada vez que escuchamos comentarios de gente que lo está leyendo, la verdad es que es bien grato saber que les está sirviendo y sobre todo que están entendiendo con mayor claridad lo que significa la discapacidad
Y más importante todavía, que la discapacidad es un asunto que nos compete a todos. Al final es como la contaminación, como el calentamiento global, como todas esas cosas planetarias en que de repente empieza a haber una conciencia de que en realidad te importa. De que en realidad si estás teniendo todas las luces prendidas de tu casa, quizás dices, pues voy a apagar los focos que no estoy utilizando, los aparatos que no estoy utilizando. ¿Por qué? Porque finalmente el uso excesivo de energía que se está transformando en calor está calentando la atmósfera y está calentando el planeta, y quizás no voy a resolver el problema yo solo, pero con mi contribución vamos a tener, sumado con el de los demás, un resultado favorable. Así es poner todos nuestro granito de arena, ¿no? No es igual para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el agua, ¿no? Estoy lavando los platos, pues le apago tantito el agua de acá que los enjabono y lo vuelvo a prender, los enjuago y ya estamos de alguna manera contribuyendo ese granito de arena como para esta cosa planetaria que dices, ¿no? Así tiene que ver justamente lo que nosotros mencionamos en nuestro libro de discapacidad. Todos tendrían que conocer un poco o un mucho de lo que es el fenómeno de discapacidad. Y justo a través de este libro es que tratamos, Juan Carlos y yo, de plasmarlo en términos simples, de tal manera que cualquiera que lo pueda y lo quiera leer, lo va a entender. Es más, nosotros siempre ponemos el ejemplo de nuestra hija, ¿no? De que actualmente pues, es una adolescente, en aquel momento era todavía más niña, y ella fue una parte bien importante en cuanto a una participación activa de entender lo que estábamos tratando de transmitir. Ya lo entendió perfectamente, en aquel entonces tenía 10, 11 años, ¿no? Entonces, hasta un niño de primaria lo podría leer para empaparse más de lo que es la discapacidad y ser pues más incluyentes y tener un mundo mejor. Exacto. Y justamente ese es el punto de por qué es importante comprender, aceptar y asimilar que todos tenemos un grado de discapacidad, porque al final el tema o el fenómeno de discapacidad nos interesa a todos. Así es. Y no nos interesa a todos porque todos tengamos que cooperar y dar donación o alguna cosa por el estilo. Que sería buenísimo. Que sería bueno. Sí. Sino más bien es para comprender el otro extremo, ¿sí? Siempre cuando hay la oportunidad de mencionarlo, si por un lado en una escala de luminosidad, me gusta la idea, tenemos luz completo y oscuridad completa, solamente comprendes a la oscuridad y entiendes la luminosidad. Como el yin y el yang, ¿no? Ándale. Y a la inversa, solamente comprendes la luminosidad si comprendes la oscuridad. Solamente comprendes la discapacidad si comprendes la funcionalidad. Entonces nos conviene asumir la discapacidad como un asunto propio, un asunto que realmente nos interesa a todos, para justamente proveer las condiciones para la funcionalidad, tuya, mía, de todos, porque al final todos estamos conectados. Habíamos mencionado la tesis de por qué todos tenemos discapacidad y descrito la definición de discapacidad de la OMS y que justo de ahí viene el hecho de por qué decimos que todos tenemos un grado de discapacidad. Y en esta ocasión queremos decir por qué discapacidad es un estilo de vida. Y en ese sentido, te voy a decir, la misma CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, menciona como elementos que matizan el grado de discapacidad dos aspectos importantes. Las barreras y los facilitadores. Exacto. ¿No? Y bueno, ¿qué entendemos como barreras, ¿no? Es todo aquello que de alguna manera genera una limitación como para que yo como persona pueda funcionar mejor, ¿sí? Y me gustaría de alguna manera poner un ejemplo, y eso es algo muy real y muy del día de hoy que nos está sucediendo. Ay, ya nos vas a quemar, no puede ser. A ver, quémanos pues. Bueno, públicamente, bueno, los que nos han seguido hasta ahorita, bueno, pues saben que nosotros vivimos aquí en Estados Unidos, estamos geográficamente en San Diego. Parte de lo que tiene este país es que genera justamente muchos facilitadores, ¿no? Pero de repente suceden cosas como lo que nos está pasando ahorita, que en nuestro baño vivimos en un edificio en donde tenemos ahorita una gotera, ¿no? Entonces dices, híjole, ¿qué hago, no? Hay tantas reglas. Está lloviendo en el baño. Hay tantas reglas, tantas cosas así ya estipuladas que dices, híjole, para quienes venimos de fuera y no estamos acostumbrados a esta línea de acción,
Dicen, híjole, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿No? Tenemos algo que se llama una asociación de colonos y bueno, ¿con quién toco puerta primero? ¿Es con el vecino de arriba que me está goteando o con la asociación o le llamo al plomero o le llamo a la aseguradora, ¿no? O sea, es ¿qué hago? En otros países, obviamente es algo muy simple. Estamos acostumbrados a que llamas al plomero y te soluciona el problema, pero aquí no. Entonces, es una serie de cosas que justamente se vuelven una barrera para funcionar, ¿no? Entonces, mientras tanto, de aquí a que solucionas el problema, te está lloviendo en el baño. Te está lloviendo, literal. Y ¿sí? No te alcanzan las cubetas para cachar todas las gotitas. Entonces, aquí Juan Carlos se ingenió una cosa maravillosa que después vamos a transmitirles, yo creo que en nuestras otras redes sociales, van a darse cuenta de lo que se ingenió como para desviar la gotera de un cubo de luz que justamente caía sobre el WC. Entonces ya se imaginarán, a la hora de utilizar el baño, pues nos estaba lloviendo literal, ¿no? Entonces se hizo una canaleta que desvió el agua con una radiografía, o sea, bien médico, ajá, sí, claro, buscando la funcionalidad de Juan Carlos, desvió el agua hacia la bañera de tal manera que la verdad es que maravillosamente en ese momento de menos nos resolvió parte del problema. Obviamente, pues seguía el problema de la tubería, que teníamos que dar seguimiento y demás, pero bueno, se facilitó ese proceso. Es decir, un facilitador no siempre te va a curar el problema. Wow, eso ¿sí? Me encanta lo que estás pero diciendo. Sí te va a llevar a que puedas dar el siguiente paso y funcionar mejor. O sea, te libera de un problema momentáneo de aquí a que puedes resolver de manera permanente pues el problema del meollo del asunto. Sí, o sea, el problema y la secuela está presente. Así es. Lo que está haciendo el facilitador es permitirte la funcionalidad a pesar de la secuela o el problema. Así es. Y lo podemos traspolar a términos incluso médicos, ¿no? Es decir, el otro día estábamos entrevistando al doctor José Luis García, que él es un médico urólogo bastante reconocido en Guadalajara y en Jalisco, en México, en donde nos decía, pues es que el urólogo está considerado como el que repara la tubería, ¿no? Entonces hago el símil porque pues, es lo que nos está sucediendo, ¿no? Entonces imaginemos que a lo mejor tenemos una persona que tiene una lesión medular, que tiene alguna falla justamente pues en la vía urinaria, que es pues nuestra tubería natural, en donde pues obviamente hay que resolver el problema, ¿no? Entonces existen muchas cosas que nos generan funcionar mejor, como por ejemplo una sonda, sí, que no me resuelve el problema en sí de mi vejiga neurogénica en este caso, sino me está resolviendo... Me estás haciendo recordar un ejemplo buenísimo para lo que tú estás diciendo. Uh-huh. Un paciente con lesión medular, como tú dices, que tiene un problema con la vejiga, con el manejo de la vejiga, y está fugando, a pesar de que usa sonda y todo lo que tú quieras y lo que sea, pues está fugando orina, él no se da cuenta y está gastando una millonada en pañales. Bueno, ¿qué crees? Ahora está buscando lo que se llama urocondón, que es como un condón que tiene una salida hacia la manguerita que lleva a la bolsa recolectora de orina y se ahorra los pañales. El problema sigue. Sí, claro. Sí, pero ya no huele a orina, ya no tiene problemas con fugas, ya no tiene que estar cambiando el pañal, ya tiene que estar pendiente de que si se mojó o no se mojó. Se soluciona el problema. Así es. Entonces, a lo que voy con estos dos ejemplos es que la búsqueda de la funcionalidad está en cualquier cosa. En cualquier cosa, y hay que tener los ojos como para poderlo ver. En vez de ver hacia la discapacidad, hay que voltear a ver hacia la funcionalidad. Es decir, cualquier situación que se nos pueda presentar en nuestro día a día puede generarnos un problema, una barrera, una situación compleja que tenemos que resolver. O sea, la diferencia entre la gente que tiene una discapacidad evidente y quienes probablemente tengamos una discapacidad no evidente o una discapacidad pues, natural, no lo llamamos visible. En el libro. Así es. Lo dividimos en dos, que es la discapacidad evidente y la discapacidad natural. La única diferencia es que obviamente las personas con una discapacidad evidente necesitan el día a día, es su día a día estar superando barreras, ¿no? A diferencia de quienes tenemos una discapacidad natural, pues de repente suceden estas circunstancias sociales, ambientales, circunstanciales que nos empiezan a generar pues, ciertas barreras pues, para funcionar dentro de lo que es nuestro ámbito normal, ¿no? Como tú decías con lo de la gotera, o sea, qué estrés salirnos de la casa y saber que te vas a regresar y vas a encontrar un charco en el piso. Así es. Si te das cuenta, y tomando en cuenta lo que dice la CIF,
que los elementos que mencionabas hace un momento, las barreras y los facilitadores. Ponte a pensar, haz una reflexión. Tu historia personal, la tuya de tu vida, la historia personal de tu familia, no me refiero a ti y a mí como pareja, sino la historia de tus papás, la historia de tus abuelos, la historia de tu sociedad, de tu pueblo, de tu país, la historia misma de la humanidad, está hecha y forjada justamente en estar superando las barreras que se le presentan. Barreras sociales, barreras climáticas, barreras de hambruna, de inundaciones, de lo que quieras. La diferencia del pensamiento pudiera ser. El pensamiento, la historia de cualquier país, la independencia, las famosas conquistas, lo que tú quieras. En cualquier libro religioso, en cualquier historia, en el mismo cine, historias inventadas, historias reales, lo que sea, siempre, 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 siempre vas a tener una barrera que vencer, y el trabajo y la dedicación y lo que hiciste para superar esa barrera es el centro de tu valer, de tu esencia. ¿Por qué estás aquí hoy? Tú eres médico especialista, y de ahí se deriva un montón de cosas que tú tuviste que vencer. Para llegar desde el examen de admisión para hacer la carrera, el examen de admisión para hacer la especialidad, todo lo que tuviste que pasar para la especialidad, y así tú y cualquier persona, todos los días está enfrentando o superando barreras. Por eso sales a trabajar, porque tienes la barrera de que si no trabajas no tienes ingresos, no tienes tu nivel de vida. Por eso vas a la escuela, porque le dices al hijo, al niño, es que tienes que superarte para lo que tú quieras del modelo de educación que estés dando a tus hijos. Al final lo que estás haciendo es enseñarle a superar barreras. Y justamente eso es tu esencia, es todo lo que estás haciendo todos los días. Por eso te levantas, desayunas, agarras lo que sea de tu casa, porque tienes que superar la barrera de la inanición, del hambre, de lo que tú quieras, de la nutrición. Y por eso te vistes, porque tienes que superar la barrera de la supervivencia y la salud, porque si no te enfermas. Y por eso haces todo lo que haces, desde que te levantas hasta que te acuestas. Es más, dormirte en sí mismo es superar la barrera del cansancio, reparar tu cuerpo, para que estés bien, para funcionar. Mientras estés vivo, tienes que superar barreras. Tienes que superar barreras. Y no importa que estés aquí en China, en Tombuctú, en el Cerrito, en Aquaman, al final lo que haces es para superar barreras y poder funcionar. Es decir, estás tratando de superar diariamente las limitaciones o la discapacidad temporal que existe en tu vida para poder seguir funcionando. Y eso determina tu forma de vivir, tu estilo de vida. Por eso justamente digo y decimos en nuestro libro que la discapacidad es un estilo de vida. Tú me dirás. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, reuniendo lo que decíamos en la semana pasada de que todos tenemos un grado de discapacidad, porque al final transitamos en la escala discapacidad, funcionalidad, y ahora mencionando que todo el tiempo nos levantamos y nos dedicamos a superar barreras que se nos oponen diariamente, barreras conocidas, barreras desconocidas, barreras esperadas, barreras inesperadas. Todo el tiempo estamos haciendo eso. Entonces, por eso es que decimos en nuestro libro se llama así: todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Como siempre, la dinámica es quedarnos con una pregunta para la siguiente semana. En este caso, mi pregunta sería: ¿estamos entendiendo correctamente el término discapacidad? Fíjate que antes de salir ahorita al aire estaba platicando con Sergio Shakes, que le digo yo, un gran amigo de allá de Querétaro. Estábamos justamente mencionando eso, ¿no? El hecho de que muchas veces estamos comprendiendo de forma equivocada el término discapacidad. ¿Cuánto es realmente necesario adaptar nuestra forma de pensar a un concepto más real, más actual de lo que es la discapacidad? Estábamos mencionando que no es completamente incluyente, porque no todas las discapacidades o todas las limitaciones significan el uso de silla de ruedas, ¿no? Entonces, justamente en ese sentido es que es realmente
el término discapacidad está diciendo o está nombrando o está abarcando lo que realmente es la discapacidad por un lado, y por el otro lado lo que entendemos, lo que abrazamos, lo que abarcamos como discapacidad, realmente es discapacidad. Pues eso nos lo vamos a escuchar y lo vamos a platicar en la siguiente semana. Y como cada capítulo cerramos invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pueden buscarnos en www.discapacidadunestilodevida.com y también si gustan déjennos sus comentarios, sus observaciones, preguntas en nuestras otras redes sociales que están en Facebook o en Instagram. Ahí vamos a estar captando todas sus preguntas y vamos a estar tratando de contestarlas en la medida de lo posible, y para invitarlos justamente a que a través de nuestra página también nos dejen ahí en comentarios, y ahí vamos a estar igual ofreciéndoles información, y vamos a estar buscando productos y servicios como para que ustedes busquen su funcionalidad, ¿no? Son herramientas, productos y cosas que nos han funcionado a nosotros como médicos, que son cosas simples, sencillas y que pueden ustedes tener en su casa como para seguir haciendo actividades, terapia y demás para seguir buscando su funcionalidad. Las redes sociales pues, finalmente es lo mismo, es discapacidad, un estilo de vida, ya sea en YouTube, discapacidad, un estilo de vida, ya sea Facebook, discapacidad, un estilo de vida, igual Instagram. Así es, y también en TikTok. Así que si quieren comentar algo y hacernos preguntas, nos va a dar mucho gusto leerlos y contestarlo, como dijo Luis, en la medida que lo podamos hacer combinado con nuestra actividad diaria. Les mandamos un abrazo fraterno. Donde quiera que estén. Los queremos mucho. No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora. Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.